Aunque en este momento nadie cuestiona el que siga siendo en realidad la única superpotencia global, hoy Estados Unidos se enfrenta a difíciles encrucijadas en prácticamente todos los ámbitos en los que tiene intereses estratégicos. Estados Unidos ya no es lo que era. Estados Unidos hoy tiene muchísimas preocupaciones derivados principalmente de la crisis económica que les pegó muy fuerte el 2008 y parece ser que no han salido de ella. Y esto complica las cosas referente obviamente a toda su situación internacional, principalmente en su guerra contra el terrorismo y en su guerra obviamente en Afganistán y su presencia en Irak. De todos los problemas que muy probablemente noche a noche perturban el sueño de Barack Obama, el económico es sin lugar a dudas el más preocupante y sobre él, en este momento, lamentablemente no pueden hacerse pronósticos alentadores. La situación mundial, especialmente la situación europea, hace que todavía la recuperación sea endeble en el mundo entero y que todavía haya muchos nubarrones en el horizonte. Lo cual desde luego no implica un problema menor, sobre todo si se considera la gran incidencia que en Estados Unidos tiene la salud de la economía en lo que ocurre en los ámbitos de la política interna y de la política exterior. Hoy en Estados Unidos la presión por la creación de empleos es muy fuerte y el norteamericano vota principalmente por cómo está su bolsillo y el nivel de su vida. De manera inusual para la realidad estadounidense, en este caso la emergencia económica se da en un contexto de gran polarización interna. Las divisiones internas que tienen que ver con este movimiento del Tea Party, con el fortalecimiento de los sectores, digamos, de la derecha radical populista, el odio tremendo que ha despertado en sectores de la población el hecho de que un afroamericano sea presidente de los Estados Unidos. Todo lo anterior, combinado con las aventuras militares en Afganistán, Irak y Libia, constituyen una muy complicada problemática que hace que se antoje imprudente cualquier pronóstico sobre las posibilidades de reelección del presidente Obama. Creo que es lo que pasa ahora, que la situación es muy complicada porque tenemos el tema económico, la coincidencia del tema económico, del tema de las divisiones internas y de la política exterior. Entonces eso hace que la situación sea particularmente complicada, ¿no? En cualquier caso, lo que a todos les queda claro es que la forma en la que el gigante americano busque resolver sus problemas incidirá en todos los ámbitos de la realidad política, económica y geoestratégica del mundo. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. En los círculos diplomáticos, evidentemente, esto no se podría comentar con la apertura que lo estamos haciendo en esta mesa, pero efectivamente la tesis que se comienza a manejar en algunos círculos estratégicos en Estados Unidos y sobre todo en México, es que si los Estados Unidos no cumple con su parte de impedir de alguna manera el tráfico de armas hacia México, porque está la segunda enmienda constitucional, porque hay libertad de adquirir estas armas, porque es extremadamente fácil adquirirlas. En el caso mexicano igual también voltear la cara para otro lado, es decir, a ustedes no les interesa el detener estas armas que tanto daño le están haciendo a nuestra población, pues a nosotros tampoco nos interesa demasiado impedir el tráfico de drogas que pasa por México, eminentemente Estados Unidos. Tú acabas de señalar, Jorge, que efectivamente cada vez se queda más de ese flujo de drogas en México, pero el grueso, la parte del león, digamos, es la que va a Estados Unidos. México puede decir simplemente, yo ese asunto ya no voy a desgastar, vamos a dejar que las drogas se vayan y que se las arreglen ahí del Paso para arriba, como ellos quieran. En una situación de esas, que creo que no es lo preferible, porque a lo mejor sería atacar los dos problemas con colaboración, en lugar de que dejar que cada quien simplemente mire para el otro lado y deje que las cosas se vayan adelante. Pero veo que el nivel de frustración en México comienza a apuntar en esa dirección. Si a ellos no les interesa la salud de su pueblo, pues menos a nosotros. Que se vayan para allá las drogas y que nos dejen un escenario de tranquilidad ciudadana, de seguridad pública en México. Sí, yo creo que eso es una, digamos, una opción viable, siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta el costo muy alto que puede tener si nuestra impunidad vigente se incrementa. Es decir, si efectivamente podemos controlar la impunidad, que eso es lo que ocurre en Estados Unidos, como decíamos al principio del programa. Estados Unidos nos lleva la gran ventaja de que quien actúa ilegalmente, indebidamente en Estados Unidos, sabe perfectamente que va a ser perseguido por la policía local, por el sheriff local, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos perfectamente que hay posibilidades, lamentablemente hay que decirlo con sus letras, de corromper
y que vamos a poder pasar desapercibidos mediante una prestación económica. Entonces, si nosotros vamos a favorecer como fórmula un libre tránsito hacia el norte, también hay que calcular cuánto se va a quedar y que no vamos a tener absolutamente control de ninguna especie, o cuáles podrían ser los controles que efectivamente nosotros sí vamos a emplear, porque o controlamos o no controlamos. Estados Unidos no controla en lo absoluto su venta de armas, no lo necesita hacer, porque tienen sus reglas desde el siglo XIX, la famosa segunda enmienda, pero nosotros sí tendríamos que hacerlo. Habría que preguntarnos, cuidado con tomar una mala decisión, porque eso sería un desastre para el país. Entonces, yo creo que yéndonos hacia adelante es una opción que hay que jugar con ella cuando se tenga que, digamos, que sopesar lo que nos conviene y no nos conviene con las nuevas autoridades, pero ahorita creo que sencillamente a bote pronto a una pregunta, como tú mismo llamabas provocadora, diría yo que tiene pros y contras, que hay que sopesarlos, que hay que calcularlos con mucho cuidado para que no se nos devuelvan como sí, o mínimamente acompañarlo de un plan, mínimamente, ¿no? Porque cuando sí, menos. no, por eso lo calificaba así como provocador, porque es algo que está en la mente de mucha gente. Es decir, que nosotros estamos pagando realmente el costo más elevado en una situación en la que el vecino pareciera poner muy poco. Realmente esto del Plan Mérida, 400 millones de dólares o los que sean, aunque sean 1.500 o creo que se llegaría a tope, para un país como México no pinta. La colaboración que se requiere entre estos dos vecinos es de otra índole, es muchísimo más sofisticada, pero ahí estamos trabados. Tú has estudiado a lo largo de tu vida bastante el caso de Colombia, lo conoces bien. En el caso colombiano llegó un momento, sobre todo cuando el cartel de Medellín era el más poderoso en el país, en el que el Estado colombiano dijo, tenemos estas fuerzas armadas, tenemos esta policía, ¿para qué nos alcanza? Nos alcanza para atacar todos estos frentes al mismo tiempo, las FARC, el ELN, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, los paramilitares, ¿para qué nos alcanza? Y tomaron la decisión de que les alcanzaba nada más para un cartel, y contra ese se fueron. En el caso colombiano, el cartel de Medellín, hasta que lo derrotaron. En el caso mexicano, yo no sé si esta contabilidad la hayamos hecho, ¿para qué nos alcanza lo que tenemos? ¿Y qué tipo de acción es la que debería de privilegiarse? Porque a veces me da la impresión, leyendo pues, las noticias que todos vemos en los periódicos en México, de que donde surge un problema, ahí se manda a la fuerza pública. Y si luego cambia de sitio, ahí se vuelve a enviar. Entonces los tiene uno una semana en Michoacán, y luego se van a Tamaulipas. Si en Tamaulipas la cosa baja un poco, se mandan a Chihuahua porque hubo un ataque X. Pero yo no veo focalizada esta estrategia como para que podamos hacer un cierto efecto en esta materia. No sé cuál sea tu evaluación en esta materia. Yéndonos hacia un ejemplo internacional, yo creo que efectivamente los colombianos, con la asesoría estadounidense en su Plan Colombia, utilizaron un sistema de tiro de precisión más que de escopetazo, como estamos nosotros tirando escopetazos. ¿Cuál sería la propuesta? Evidentemente también hay que tomar en cuenta una cosa. Colombia, que ya los propios colombianos se han encargado de vender como un gran ejemplo, hay que ver también dónde está. Colombia sigue produciendo la misma cantidad de cocaína que producía cuando existían los cárteles. Pero ya no tienen los niveles de inseguridad que tenían. Voy para allá. Sí. ¿Cuál fue el quid pro quo? ¿Qué hubo a cambio? Es decir, las ciudades están más tranquilas. Sin embargo, el secretario de la Defensa de Colombia hace 15 días reconoció que había más de 16,000 hombres en armas de las FARC y había más de 23,000 bandas paramilitares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya hay lugares, aproximadamente 230 de los 1,000 y tantos municipios, que están otra vez bajo control ilegal. ¿Qué quiere decir? ¿Que el caso Colombia va mal? No, efectivamente hay paz, por lo menos para las carreteras, en fin. Ya quisiéramos nosotros ahorita, como era el caso de los colombianos hace unos años cuando se referían a los mexicanos. Yo recuerdo que cuando nos atrevíamos a hablar de la colombianización mexicana, los colombianos decían, no saben lo que es eso. Y efectivamente, cuando vemos lo que está pasando hoy, es muy claro que hay una gran distancia.
Pero yo creo que es parte de las reflexiones, Enrique, que vamos a tener que hacernos, pero yo estoy convencido que si no, esta reflexión no se hace conjunta con Estados Unidos, por la vecindad, los colombianos los tienen muy lejos y los peruanos lo tienen muy lejos. Hay que tomar en cuenta, además, que son ya los nuevos grandes productores. Muy probablemente el Perú ya va a producir más el próximo año que Colombia, y Bolivia también ha aumentado muchísimo su producción. O sea, toda la coca andina, que básicamente se va a seguir yendo a Estados Unidos y ya se está yendo mucho vía África del Occidental, sí, hacia Europa, sí, donde la están vendiendo prácticamente muy barata, precisamente para desarrollar las para que el mercado se vaya desarrollar las generando. adicciones. Lo grave de este asunto es por dónde la vamos nosotros a librar, y por eso sí creo que la vecindad nuestra, junto con América Central, es esencial de venderla con los Estados Unidos como un todo, como un conjunto que tenemos que tomarle la presión al mismo tiempo, porque de otra manera la vamos a perder. Y Estados Unidos, creo yo, tiene que aceptarlo de esa manera. Tarde o temprano, independientemente de que estén, como decíamos, distraídos en sus cosas internas, el establishment de seguridad, sobre todo de Estados Unidos, tiene que poner atención a lo que está pasando en México. Es una cosa mayor. Realmente, pues en nuestra propia historia no hemos tenido una situación de inseguridad tan grave, quizá desde principios del siglo pasado. Y esto qué efectos y qué contaminantes puede traer en la región, nadie lo sabe. Pero si no se pone atención ahora, quizá sea mucho más difícil adelantar algún tipo de trabajo de estrategia con este tipo de bandas. Aquí el punto quizá que yo quisiera desarrollar es el de qué mecanismos de diálogo estamos teniendo con los estadounidenses en esta etapa para poder hablar a alto nivel y con apertura este tipo de cosas, porque quizá ahí hay un problema de comunicación. A lo mejor antes que hacer un lobby, debemos de pensar en qué tipo de escuchas, qué tipo de oídos tenemos disponibles en Estados Unidos para poder ir avanzando. Sobre este tema vamos a continuar después de este pequeño espacio que hagamos de reflexión.